Pero pensad que es como la fórmula de la Coca-Cola. La ciencia no sabe tampoco con exactitud cuáles son los porcentajes y de qué están hechos exactamente, pero tenemos una idea, grosso modo, de lo que se necesita y de lo que no. Mucha parte de azúcar, edulcorantes y tal, ¿no? Pero no sale nunca exactamente una Coca-Cola exacta. Por ejemplo, en los últimos años se ha descubierto un nuevo concepto. Y este vendría a ser algo que a lo mejor muchos de los que habéis escuchado hasta aquí interesados en aumentar masa muscular, todo lo demás os sonará, pero esto es más nuevo. Es de los últimos años y uno de las cosas que se está mirando más, que ha sido uno de los nuevos descubrimientos en cuanto a la hipertrofia. Cuando levantamos pesas, los músculos se contraen para levantar el peso y cuando bajamos, pues se estiran, ¿no? Se estiran y estiran y estiran y estiran hasta que los privas de que se estiren más. Pues resulta que combinando este estiramiento más el peso, sucede algo especial. Los músculos sienten el estiramiento pesado respondiendo con un proceso que le dice realmente a nuestro cuerpo serrano que cree más músculo. Un proceso que en la ciencia de estos últimos años se ha bautizado como hipertrofia mediada por estiramiento y que se ha empezado a tomar más y más en serio en los últimos años, recientemente. Os voy a enlazar unos cuantos estudios también en las notas del episodio. Estamos hablando de bastantes estudios comparando grupos que entrenaron bíceps, cuádriceps, tríceps y femorales, pero dividiendo los sujetos en grupos donde se realizaban los ejercicios de 3 maneras distintas. O sea, había 3 grupos. A unos les decían que tenían que entrenar exclusivamente la parte del movimiento en la que el músculo está más estirado. Por ejemplo, si estás haciendo bíceps, pues en la parte donde estás más estirado. O si estás haciendo tríceps por detrás de la cabeza, al principio del movimiento, más o menos, ¿vale? A otros les dijeron que tenían que entrenar exclusivamente la parte del movimiento en la que el músculo está menos estirado. Es decir, cuando terminas de hacer el movimiento de bíceps, pues aquí. Solo hacían este pequeño recorrido al final del movimiento. Y los otros pues tenían que hacer el rango completo, de 0 a 1, ¿vale? Y así los analizaron estos 3 grupos. Después de varias semanas pudieron ver cómo los sujetos que habían hecho solo la parte donde el músculo está más estirado experimentaron más de 2 veces, de hecho, de crecimiento que los demás. Las conclusiones a las que se llegaron con varios estudios así son, antes que nada, que los mejores ejercicios de los músculos serán los que mantengamos el músculo en la posición más estirada posible. Ejemplos, para verlo claramente, sería hacer la máquina de femoral sentado en vez de hacerlo estirado, porque es la posición donde se estira más el femoral. Por esto sería mejor utilizar mancuernas en vez de barras, porque nos permite llegar aún más al fondo, aún hay más estiramiento. También extender el músculo al completo cuando hagamos el ejercicio, estirarlo del todo, todo lo que dé de sí. Sobre todo también no hacer rebotar el peso en la posición final del movimiento, porque el músculo pues no está haciendo la fuerza en la posición estirada, sino que sería el impulso, el momentum que te está ayudando, es una fuerza externa. Y también que al finalizar la última serie, esto es algo que debido a estos estudios he estado incorporando, al finalizar la última serie, imaginad que hago 2 series de bíceps, la última serie de estos 2, eso sí, en los ejercicios accesorios, con el recorrido completo, una buena idea es utilizar repeticiones parciales en la posición donde el músculo está más estirado, es decir, al principio. A mí me salen unas 3-4 repeticiones más. Es decir, si voy a hacer bíceps, estoy haciendo bíceps, y cuando termino, que ya digo, vale, aquí ya no puedo más, entonces me saco unas parciales en esta parte del movimiento, dejando que se estire bien, ¿vale? Con el peso, lógicamente. Fijaros que no es que tengamos que incluir ningún ejercicio especial, extra, bonus, ni nada por el estilo en cuanto a conseguir estirar más el músculo. Ya conseguimos este estiramiento con peso con los ejercicios de siempre, pero llegando a estirar del todo el músculo, es decir, el rango completo y después haciendo parciales. Algunos de vosotros habréis visto al exculturista Tom Platz haciendo extensiones de pierna. Y al final, cuando ya no puedo hacer más, os dejo un vídeo en las notas del episodio, unas piernacas que tenía este pavo y que parecía que lo estuvieran matando, que lo estuvieran asesinando. A veces lo decían en sus vídeos, ¡ah, kill me, matadme, matadme! Pues
Cuando ya no puede hacer más, metía parciales en la parte más avanzada del estiramiento. Hacer esas repeticiones parciales al principio del recorrido es otro claro ejemplo de que nos demuestra cómo muchas veces la pseudociencia o lo que tú sentías que va bien, pues está incluso más adelantado que la propia ciencia en las prácticas de la vida. Ahora bien, aquí os vengo con un truco. En el cuerpo tenemos músculos llamados biarticulares. Son los que en vez de una articulación cruzan dos articulaciones. Y, por ejemplo, el bíceps, ¿vale? No solo nos cruza aquí, o sea, nos llega aquí, ¿vale? Bueno, para los que no estáis viendo, el caso es que como resultado, estos músculos que son biarticulares, que nos cruzan dos articulaciones, no solo el codo, sino el codo y el hombro, por ejemplo, nos lleva a poderlos estirar más de lo normal si flexionamos ambas de estas articulaciones. Un ejemplo muy claro, y que es el que se nota más claramente, más que el bíceps, diría yo creo que son los tríceps. Cruzan el codo y el hombro, y hacer extensiones de tríceps detrás de la cabeza es mucho más efectivo porque aprovechamos el estiramiento con resistencia. Cuando hacemos la polea hacia abajo, solo estamos tirando de una articulación. Sin embargo, cuando lo metemos por detrás de la cabeza, estamos tirando de las dos articulaciones. Por lo tanto, sería inteligente hacer tríceps por detrás de la cabeza, el femoral sentado en vez de estirados, el bíceps sentado en un banco inclinadito, porque la cabeza larga también se nos junta con la articulación del hombro. Y también los glúteos, rollo peso muerto rumano, zancadas o sentadillas, como les gustaba a tu ex, profundas. Estos músculos biarticulares son los que al parecer tendría más sentido que incorporásemos estas parciales, este estiramiento al final, al terminar una serie. Terminas tu serie, 10 repeticiones, las que sean, y haces algunas más parciales. Con las repeticiones parciales cuando ya no podemos hacer ninguna más.